El próximo 22 de mayo del año 2011 se llevarán a cabo las elecciones municipales en el territorio español. Hay gran expectativa con respecto al voto inmigrante, ya que más de 100.000 personas participarán en nuestras urnas españolas, debido a los convenios que hay entre naciones latinoamericanas y España. Sin embargo, muchas personas se perderán de este privilegio debido a que no hay un convenio real entre naciones, tales como Venezuela, Brasil, República Dominicana, Senegal, Marruecos. Es justo que estas personas, teniendo una situación legal en España, teniendo los mismos derechos que un español, no tengan este privilegio de votar. Yo desde mi punto de vista creo que todo ser humano que llega a una tierra de acogida, que está trabajando, pagando los impuestos, cumpliendo con sus deberes, tiene derecho, al igual que cualquier otro ciudadano, de votar. Es que nos están quitando nuestro derecho de ciudadano. ¿Me entiendes? Entonces nosotros primero pensamos que esta ley se tiene que cambiar. Porque si uno vive en este lugar, paga sus impuestos y se hace parte de esta ciudad, es buena también que pueda elegir. Y sería mucho mejor si también puede ser elegido, ¿no? Serían derechos plenos. Yo creo que aparte de todo esto es un derecho adquirido, que no solamente para los ecuatorianos, sino para todo el colectivo inmigrante. Porque en realidad nosotros aquí tenemos deberes y derechos, pero más hacemos los deberes. Y esto es un derecho adquirido, se podría decir, que es muy importante porque al fin, hoy por hoy, los que podemos votar, podemos inclinar la balanza pues a cualquier partido político. ¿Sabe usted a qué se debe, por qué no hay ese acuerdo bilateral con Senegal? Yo lo que pienso es, primero Senegal es un país de África. Además, en África, los países que tienen un convenio o contacto con España, yo creo que no hay tanto porque nosotros tenemos primero la colonización francesa y yo creo que con esta colonización que tenemos más relación con Francia que España. ¿Quiere decir que les están excluyendo un poquito de esto? Es lo que estoy viendo y aquí yo no me gustaría que pasara así porque los senegaleses viajan por toda parte del mundo y estando aquí somos bastantes senegaleses en España. España ha iniciado una serie de conversaciones con una serie de países para tener la reciprocidad del voto. En algunos países hay bastante facilidad para eso y hay otros que no tienen esa facilidad. Porque hay una reciprocidad, no es unilateral, de un lado y del otro. Por lo tanto, hasta que eso no se termine de acomodar, hasta que tanto no se termine de compaginar como va a ser, eso va a quedar demorado. Porque tienen que trabajar los dos países, no uno solo. Bueno, como tú sabes que todo esto va diplomáticamente, lo suyo es como tú habías comentado, lo suyo sería venir acá, si tienes tu documentación en reglamento, estás aportando seguridad social, estás aportando muchas cosas, entonces tienes un derecho como la gente de aquí, pero lamentablemente, como te digo, son cosas de países, porque uno, por mucho que uno haya sacado la doble nacionalidad, una nacionalidad sigue siendo del país donde nacimos. Esta ley se tiene que cambiar, es decir, simplemente cuando una persona está viviendo aquí legalmente, cumpliendo con todos sus derechos, obligaciones, a partir de este momento puede votar y ser elegido, desde mi punto de vista, porque ya somos de aquí, no estamos pagando impuestos en Senegal o no sé, en cualquier otro país, estamos pagando impuestos aquí en España.